funciones. Y acá en los tipos de funciones, si se fijaron anteriormente, no especifiqué acerca del dominio y rango de una función así directamente, solo hablamos del dominio implícito, pero es porque cada tipo de función tiene su forma de calcular el dominio, tiene su forma de calcular tanto el dominio como el rango, y eso es lo que vamos a aclarar en esta parte. Y para ello vamos a empezar con los tipos de funciones. Y vamos a decir que de acuerdo a la expresión algebraica, ya habíamos dicho que la expresión algebraica es cuando escribimos f de x y escribimos, por así decir, x cuadrado más 3x menos 1. Esta expresión algebraica nos dirá qué tipo de función tenemos. En base a ella nos vamos a guiar. Entonces voy a borrar esta parte. Bueno, no la vamos a ocupar. La vamos a dejar por ahí. Entonces, como dependiendo de la forma algebraica de la función, así será el tipo de la función. Entonces tenemos 6 tipos de funciones. Función constante, función lineal, función cuadrática, función radical, función racional. Vean lo que estábamos trabajando anteriormente, esas dos las estábamos trabajando. Y finalmente, la función seccionada o a trozos. Esa es una función muy importante. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es trabajar o vamos a definir cada tipo de función. Y como les había anticipado al inicio del video, o al inicio de la clase, que en esta clase solo veríamos esos 3 tipos de funciones. Y en la siguiente clase, que sería después del parcial, veríamos esos 3 tipos de funciones. ¿Para qué? Porque ahorita, créanme que iba a tratar de fusionar estos para poderlos estudiar, pero sería bueno que nos tomáramos el tiempo para estudiar estos tipos de funciones, porque les aseguro que allá por la unidad 5 se van a necesitar bastante. Entonces, necesario que vayamos definiendo y viendo las características generales de cada tipo de función. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar con el primer tipo, que sería la función constante. La función constante se representa algebraicamente, como les había dicho, como f de x igual a k. Esta k tiene un porqué y tiene un significado también. Es acá, vean, aquí nos dice, en donde no se tienen una variable x, vean, porque ahí aparece la k, por lo tanto, las imágenes siempre darán como resultado el valor de k. Es decir, nosotros vamos a tener f de 5, por así decirlo, pero el resultado será k. Vamos a tener f de 10, pero el resultado será k. Y así sucesivamente. A eso se refiere. Y k puede ser cualquier valor real, cualquiera. Cuando decimos constante es un valor que no cambia, es decir, que el valor de k nunca va a cambiar. Pero cuando tenemos la variable x, por eso se llama variable, porque significa que va cambiando. Ahora, primero, esa es la forma algebraica de la función constante. La gráficamente, se representa como una línea recta horizontal ubicada en el eje Y según sea el valor de la constante. Y algo muy importante, el dominio de toda función constante serán los reales, siempre. Y el recorrido de las funciones constantes será el valor de k. Así lo vamos a encontrar, es decir, que si acá tenemos un valor de 3 en lugar de la k, el recorrido será 3. Y así de fácil. Este tipo de función prácticamente es el más sencillo con el que nos podemos encontrar. Por ejemplo, vamos a graficar f de x igual a 3.
¿Qué significa ese f de x igual que 3? Voy a hacer uso de la regla y como la función constante se representa con una línea horizontal, vamos a hacer esta regla horizontal, vean, 0 grados. Y lo que vamos a hacer es que como el resultado acá de la función constante es 3, vean que cuando decimos f de x igual que k, significa que el valor de k aquí sería 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el plano cartesiano, en el eje Y, voy a buscar el 3. Vean, acá lo tenemos. Y ahí, un poco abajo, vamos a ponerlo más arriba. Ahí es. Ahí estaría. Siempre se baja. Bueno, lo importante es que la línea horizontal tiene que estar ubicada en donde está el valor de 3. Y ese sería para nosotros f de x igual a 3. ¿Cuál sería el dominio para esta función? El dominio serían los reales. ¿Y cuál sería el rango para esta función? El rango sería, ¿cuál es el valor que aparece aquí? Es 3. Y ahí tendría que estar el valor de k. Entonces, el recorrido sería el valor de 3. Ahora ubiquemos otra función de color verde. Vamos a ponerle color verde. Y la función será f de x igual a menos 3 medios. F de x igual a menos 3 medios. 3 medios, si nosotros lo buscamos en la calculadora, 3 medios es aproximadamente 1.5. Entonces, ¿qué significa? Bueno, sería menos 1.5. ¿Qué significa? Que la regla la vamos a ubicar en menos 1.5 en y. Aquí tenemos menos 1. Menos 1.5 estaría a la mitad, por ahí. Entonces, ahí tendríamos que trazar la función constante. Ahí la tenemos. Significa que el dominio para, bueno, la función sería f de x igual a menos 3 medios. Entonces significa que el dominio para esa función, ya lo habíamos dicho, serán todos los reales y el recorrido para esa función tendría que ser el valor que aparece como resultado, que en este caso sería menos 3 medios. Y ahí tendríamos la gráfica de la función constante y también tendríamos tanto el dominio como el recorrido de dicha función. Esto, como les había dicho, la función constante es la más sencilla de todas. Sería prácticamente una línea horizontal y lo podemos hacer así. Vean, si yo trazo una línea horizontal acá en menos 4, si trazamos esa línea horizontal, ¿cuál creen ustedes que sea la función? Si ustedes pensaron en f de x igual a menos 4, entonces estamos en lo correcto. Esa sería la función para esa función, para esa recta. Es decir, que siempre y cuando tengamos una línea horizontal, tendríamos una función constante.